noches, 4 minutos pasaron de las 10 de la noche. Esto es Justicia en Primera Persona. Hace un rato estuvimos en Justicia en Primera, en el programa de radio por la 99.1, la FM Éxito. Vamos a estar hoy acompañándolos, desarrollando un par de temas de gran importancia. Primero, el juicio por el cruento desenlace en la unidad 28 de Magdalena con 33 muertos. Esta causa que se inició allá por el 15 de octubre de 2005, justo cayó un domingo, Día de la Madre. Allí, luego de una revuelta de presos, se produjo un incendio de colchones y tuvo como resultado 33 de los 44 habitantes del pabellón 16 de la unidad 28 muertos por asfixia. Por este caso se inició esta semana el juicio oral y público y vamos a estar hablando sobre este tema con la doctora María Laura de Gregorio. Ella hoy es fiscal de casación, pero allá por el 2005 era fiscal de instrucción, así que conoce en detalle esta causa. También vamos a estar hablando con el doctor Roberto Cipriano García. Él es secretario de la Comisión por la Memoria. Interviene en esta causa por los 33 muertos en el penal de Magdalena. Así que vamos también a analizar con él cómo va este juicio. Él es una de las partes, está como parte querellante de este juicio. Y además con él vamos a hablar sobre el caso de Santiago Maldonado, sobre su desaparición y bueno, cuáles son las acciones que están tomando a través de la Comisión por la Memoria. Todo esto aquí en minutos en Justicia en Primera Persona. Hoy seguimos en Justicia en Primera Persona, en vivo y en directo, esta propuesta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial La Plata. Lo habíamos anticipado, íbamos a estar tratando el tema de las 33 muertes en el penal de Magdalena, en la unidad 28, esto ocurrió el 15 de octubre de 2005. Empezó el juicio oral este lunes, hay 17 acusados, todos integrantes del servicio penitenciario, tienen varias imputaciones y estamos ahora aquí en el estudio con la doctora María Laura de Gregorio. Buenas noches, doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por haber venido. No, al contrario, un gusto. La doctora de Gregorio hoy es fiscal de casación, pero en el 2005 era fiscal de instrucción y investigó todo este caso, así que tiene el detalle de todo lo que ha ocurrido ahí, ¿no? En ese infierno, ¿no, doctora? Exactamente. ¿Qué recuerda de ese día cuando a usted la convocaron o le avisaron de este hecho? Bueno, ese día nosotros recién comenzamos el turno, hacía unos escasos minutos que comenzábamos nuestro turno junto con el doctor De Lucis, cuando recibí la comunicación al celular de la Fiscalía, donde el director de la unidad, Tejeda, me comunicaba este hecho en el cual ya había acontecido los 33, el fallecimiento de las 33 víctimas. Le avisan ya esto había terminado, digamos, se había producido la reyerta y se habían producido las muertes. Exactamente. Lo que ocurría es que el penal, había un desorden dentro del penal. Y bueno, nosotros nos constituimos en forma inmediata, nos dirigimos a la ciudad de Magdalena y bueno, como hoy te adelantaba en la radio, tuvimos que ingresar a través del campo. Ahí estamos viendo ahora, disculpe, doctora, sí, imágenes del penal. ¿Qué es eso? ¿Se acuerda de...? Esas son imágenes del pabellón, del interior del pabellón. Ese es el patio de recreo que tenían los internos, cuya puerta estaba cerrada, era una de las puertas que... ¿Ese es el pabellón 16? Donde... ese supongo que es el pabellón 16, porque son todos iguales, pero sí, ese es el pabellón 16 sí. Y ese es el patio de recreo. Y tenía unos boquetes, hoy declaró en el juicio sí. Un testigo, que era del pabellón 15, que
Ellos hicieron esos boquetes con... Sí, efectivamente. Los internos, los primeros que fueron liberados fueron los internos del pabellón 15 por el tema de que ya el humo hacía insostenible mantenerlos pasaba para el en situación de encierro, porque son pabellones que están como con mucha cercanía. Y fueron los mismos internos que ante la pasividad por parte del personal penitenciario se dirigieron al pabellón, y para ello fueron a buscar herramientas a los talleres, tomaron matafuegos vacíos, bancos, sillas que había en sus pabellones y empezaron a golpear y provocaron esos boquetes, inclusive lograron esa puerta. Es la puerta que da hacia el patio de recreo. Es como una puerta de emergencia. Es la puerta por donde ellos salían del pabellón al recreo, a la recreación. Y esa puerta tiene, del lado interno tenía recuerdo que tenía una huella de una pisada, como si la hubieran querido tirar abajo para poder salir por ese lugar. Y después fue arrancada por parte de los internos. Pero bueno, no tuvo la efectividad deseada porque ya era tarde, ¿no? Ya era tarde. En realidad lograron salir 2 internos con vida. Y un restante, que después falleció, salió por la puerta trasera, que es la puerta de emergencia que tenía el pabellón. Hoy contaba este testigo en el juicio del pabellón 15 que, bueno, sintieron el humo, que en un momento estaban como sofocados y después empezaron a escuchar gritos y que vieron internos del pabellón 16 colgados de las ventanas que gritaban, sí, no nos dejen morir, porque se daban cuenta, ¿no? Sí. Que ahí ellos empiezan a salir y tratar de liberar por la inacción por parte de... Bueno, eso es un poco lo que nosotros en la requisitoria de elevación a juicio y como consecuencia de nuestra investigación, y obviamente con la precariedad propia que transita y que se condice con la etapa de la investigación penal preparatoria, porque achacamos... la etapa es para ver si hay un caso, ¿no? Es como... En realidad, ustedes claro. ven si hay elementos como para llevar un caso a juicio. Después, bueno, ahí se verá si hay elementos como para llegar a un veredicto culpable o inocente, ¿no? Exactamente. Es una etapa de investigación donde el fiscal recolecta elementos de investigación a los fines de, si encuentra elementos cargosos, de elevar la causa a juicio para que se sustancie el debate, y en el supuesto de que la investigación avance en un sentido desincriminador, bueno, no le queda otra que instar el sobreseimiento de él o de los imputados, ¿no? Ustedes en esa instrucción, que bueno, comienza en octubre de 2005, tuvieron que realizar muchísimas pericias. Algunas de ellas eran tendientes a demostrar si en el penal había o no condiciones de seguridad, ¿no? Si había sistema contra incendios, si había buena ventilación. ¿Se acuerda de eso? Sí, me acuerdo perfectamente. Hicimos pericias con gendarmería y con bomberos, y lo que pudimos determinar es que los sistemas hidrantes de la unidad dependían del tanque principal que abastecía a todas las unidades. Lo que ocurría es que esos hidrantes estaban a una distancia muy considerable de ese tanque y por lo tanto el agua no llegaba a los hidrantes con la presión necesaria. Por lo tanto era necesario inevitablemente colocar una bomba presurizadora. Esa bomba nunca se colocó, pero todavía hubo más. El agua que debía llegar a esos hidrantes fue desviada a los sistemas sanitarios de los pabellones. Por lo tanto, directamente los hidrantes no funcionaban. Y eso fue también una de las imputaciones que se formularon al director de la unidad y al jefe de la Guardia de Seguridad Exterior, que ellos no habían estado presentes al momento de que se sucedieron estos hechos, pero sí habían informado una semana aproximadamente antes o unos días antes, no recuerdo exactamente, habían informado a la superioridad. Ellos tienen la obligación de informar trimestralmente, habían informado que
los sistemas hidrantes funcionaban normalmente, lo que no era exacto. Por lo tanto, ese pabellón no estaba en condiciones de ser habitado. Por eso se le imputó una figura de homicidio culposo respecto a estas dos personas por haber violado las obligaciones y deberes a su cargo, por no haber cumplido con la reglamentación y con los deberes que estaban a cargo de ellos, ¿no? ¿Y al resto, a los otros 15, qué le imputó a usted, doctora? Bueno, el resto de los empleados penitenciarios se les imputó abandono de persona seguida de muerte. Bueno, se tuvo en cuenta para eso el resultado acaecido, obviamente, la posición de garante que tiene Claro. que tienen los funcionarios penitenciarios, en el sentido que tienen que obrar, son garantes de la seguridad, o deben salvaguardar la seguridad y la integridad física de los internos que tienen bajo su custodia. Y además había una situación generadora de peligro, ellos estaban en condiciones de actuar y no lo hicieron, y el resultado era absolutamente previsible. Claro, en el juicio, en estas 2 jornadas, los presos que han declarado como testigos, los sobrevivientes, cuentan que estaban esperando una orden de alguien para abrir los candados. Sí, nunca pudimos, al menos en la investigación, determinar quién había sido, de todos los presentes y de todos los imputados, quién había sido quien cerró esa puerta. Ahí estamos viendo imágenes Del pabellón. Esos son los baños, me parece, la parte de las duchas. La parte de las duchas. En realidad... Ahí estaban la mayor cantidad de los cadáveres. Claro, esto ¿no? fue así. El foco ígneo se produce en la parte trasera del pabellón. Se produce en primer lugar una reyerta entre 2 internos. El personal penitenciario ingresa al pabellón, efectúa varios disparos con la escopeta antitumulto. De hecho, con postas de goma. Postas de goma. En realidad se determinó que fueron un mínimo de 21 disparos que se efectuaron mínimamente. Y comenzó a avanzar, ingresó al pabellón y comenzó a avanzar. Un grupo de reclusos acataron la voz de alto que habían impartido y fueron los que fueron sacados del pabellón hacia el exterior. Otro grupo, que bueno, fueron las víctimas fatales, se recluyó más o se replegó más hacia la parte trasera del pabellón, y frente al avance del personal penitenciario, que continuaba efectuando disparos con estas municiones antitumultos o postas de goma, comenzaron un foco ígneo en la parte trasera. Ese foco se propagó inmediatamente y se formaron 3 focos ígneos de incendio provocados por llama libre. No hubo ninguna sustancia de combustión o acelerante, sino que bueno, fue, digo, de llama libre porque ellos mismos a través de un fósforo incendiaron estos colchones, y son altamente combustibles, porque en el sentido de que además... tóxicos, ¿no? Porque esa es otra de las cuestiones aquí, ¿no? ¿Cómo se permitió que los internos tengan ese tipo de colchones? Bueno, los colchones no tenían retardantes de ignición y además eran de poliuretano y de estopa. Por lo tanto, son colchones que al combustionar generan gases muy tóxicos y nocivos en muy pocos minutos. Es cuestión de escasos minutos, donde comienzan con síntomas como irritación de las vías aéreas, el lagrimeo, pero en muy pocos segundos ya las personas, frente a esta inhalación de humo y de gases tóxicos, lo que hace es que decrece el porcentaje de oxígeno que hay en el ambiente, y comienzan a tener síntomas que ya le imposibilita poder escapar por sus propios medios. En este caso, bueno, también era imposible porque la puerta había permanecido siempre cerrada. Sí, pero les provoca un desmayo en poco tiempo. Parecido a lo que pasó en Cromañón, ¿no? La misma toxicidad, ¿no? Exactamente. Acá lo que pudimos determinar, nosotros secuestramos los colchones y gracias, tuve la colaboración de los peritos químicos de la asesoría pericial,
que eran Luis Ferrari y Rodolfo Nieto, y con ellos lo que hicimos, pudimos, con la colaboración de una empresa de colchones que nos prestó sus probetas, y en esas probetas nosotros hicimos como una experiencia piloto con los colchones secuestrados en la unidad, que después tratamos de llevarla al espacio del pabellón. Y pudimos determinar que en realidad en virtud de estas pericias, de los resultados de las operaciones de autopsia, de las pericias químicas que se le practicaron como complementarias de la operación de autopsia, pudimos determinar que la mayoría de los internos, en su generalidad, fallecieron por asfixia, por inhalación de ácido cianhídrico y de monóxido de carbono, que eran, sin perjuicio de otras sustancias, que también había otras sustancias tóxicas, estas eran las más nocivas para la salud. Y usted cuando llega ese día, los cadáveres estaban en el sector donde ya los habían trasladado. No, nosotros cuando llegamos a la unidad, los cadáveres estaban en la capilla, que se encuentra a la entrada, cerca de la puerta de acceso a la unidad, ¿no? Ya estaban allí, estaban bajo llave, y bueno, fuimos, estaban apilados, recordarlo la verdad que genera sí, ¿no? escalofrío. Hoy contaba un testigo que ellos, bueno, primero intentan rescatar y después lo único que pudieron hacer, ellos mismos trasladaron los cuerpos envueltos en frazada a otro sector. No sabía que era lo llevaron en primer lugar al sector de sanidad, pero luego, bueno, ya no había nada por hacer. Claro. Entonces fueron trasladados a la capilla, y de allí, bueno, fueron remitidos los cuerpos a la morgue a los fines de practicarle las autopsias correspondientes. Ahí ese día continuó porque se produjo una revuelta mayor, los presos se amotinaron no para escaparse ni para pedir alguna mejora, sino indignados por la actuación de los agentes penitenciarios en esta circunstancia. Era el Día de la Madre, había muchas visitas. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Porque ustedes tuvieron que ir con mediadores, ¿recuerdan? Sí, nosotros fuimos con el grupo especial del servicio penitenciario, también actuamos con un grupo de mediadores. No teníamos muy claros antes de arribar cuál era el panorama exacto que se vivía en la unidad. Y lo primero que, bueno, fue dificultoso ingresar porque precisamente había ya familiares, muchos que estaban esperando para al día siguiente efectuar la visita de sus claro. Familiares que estaban en condición de detención. Y otros ya habían tomado conocimiento de lo ocurrido. Claro, ya se sabía que había muertos. Y se evidenciaba porque además se veía humo, había internos que caminaban por los techos de la unidad. Era más que evidente que algo estaba ocurriendo, ambulancias. Nosotros, bueno, precisamente se nos dificultó ingresar por el frente de la unidad, así que tuvimos que atravesar todo un campo para llegar a la unidad, y allí decidimos interrogarnos, mantener una entrevista con los internos. Ellos querían, bueno, todos, era imposible y no estaban dadas las condiciones de seguridad para hacerlo de esa manera. Entonces nosotros le propusimos que nos entrevistáramos un interno por pabellón, que cada uno representara su pabellón para que nos pudiera comunicar, bueno, cuáles eran sus reclamos. Hasta ese momento desconocíamos, en realidad no había, como vos dijiste, no había reclamos. Esto no era un motín, no pedían absolutamente nada, simplemente, bueno, estaban preocupados por su seguridad y por sus traslados, pero estaban indignados por todo lo que había ocurrido, ¿no? Estamos viendo en plano general y se ven lo que decía usted, doctora, recién los presos en los techos. Y el humo. Y el humo, ¿no? Uh-huh. Sí. Usted ahí ya estaba en ese lugar, estaba recorriendo. Esto ya es, por lo que veo, a la mañana. Día, claro, a la mañana. Nosotros, todo esto empezó a la noche, a la medianoche.
Y ustedes, bueno, hacen esa negociación y deponen la actitud, pueden ingresar al penal. Deponen la actitud, nosotros ingresamos al penal, ingresamos al pabellón, practicamos pericias, hicimos inspecciones del pabellón, practicamos algunos relevamientos, clausuramos el pabellón porque después regresamos en varias oportunidades para continuar con los relevamientos y la labor pericial. Y comenzamos a recepcionar declaración testimonial a parte de los internos, sin perjuicio que, bueno, esto fue una primera medida, después se los convocó a la sede de la Fiscalía, las tomé, en su mayoría las tomé personalmente junto con el doctor de Lucis, las declaraciones a los detenidos, y también contamos con la valiosa colaboración de los instructores de la Procuración General, porque, bueno, lo van a ver ustedes a lo largo del juicio, la cantidad de testigos y de personas en estado de detención que debían ser interrogadas porque podían aportar datos útiles para la investigación. Sí, yo tuve la oportunidad de ver el auto de elevación a juicio y realmente impecable, ¿no? Con detalle, bueno, testigo por testigo, y creo que ahí está un poco la razón de por qué después fue fiscal de casación, ¿no? Por la forma de instruir. Lo que se debatió en estos días y bueno, en los lineamientos, más por el lado de la defensa, es la posibilidad de haber llegado por ahí más arriba en la investigación, que había responsabilidades mayores. Bueno, por ejemplo, ¿por qué había ese tipo de colchones? ¿Por qué estaban esas condiciones en el penal? Bueno, yo en ese sentido lo que debo decir es que desde mi fiscalía y a partir de la investigación, nosotros iniciamos una nueva investigación a los fines de que se investiguen todas las irregularidades desde el pabellón no tenía final de obra. Por lo tanto, los presos no podían estar allí alojados. Nosotros hicimos una derivación, no la pudimos investigar nosotros porque en ese momento en las Fiscalías de La Plata había una unidad funcional de delitos complejos que investigaba delitos cometidos por funcionarios públicos. Entonces, bueno, nosotros derivamos la investigación a esa fiscalía. Y de la parte de responsabilidad concreta, hicieron la elevación a juicio en término también. ¿Qué tardaron en elevar a juicio? Y el hecho fue en el 2005 y nosotros le elevamos a juicio el 15 de octubre del 2005 y le elevamos a juicio aproximadamente en noviembre del 2007. Claro, por eso, ¿no? Es una causa que fue una investigación compleja, hay que tener en cuenta, con muchas víctimas, muchos particulares damnificados, muchos defensores, claro, muchos imputados. Eso le vamos a preguntar al próximo invitado, que está participando en el juicio, ¿por qué tardó el juicio 12 años en hacerse? ¿No? ¿Por qué se demoró tanto? Así que eso, si usted se queda doctora, se va a enterar. ¿No? Bueno. Le agradecemos mucho. No, por favor, un gusto. Estado acá. Después de una pausa seguimos Justicia en Primera. Seguimos en Justicia en Primera, lo prometido es deuda. Estamos con el doctor Roberto Cipriano García, que es secretario de la Comisión por la Memoria. ¿Está bien? Sí. Está bien. Él está participando también como parte querellante en este juicio por los 33 muertos de la unidad 28 de Magdalena. Le agradecemos mucho, doctor, la presencia de acá. Gracias a ustedes, y muy importante que desde este programa, que es además un programa bastante referenciado en la ciudad, en la zona, bueno, se aborde este tema con el tiempo que le están dedicando y desde la perspectiva que lo están haciendo, así que nosotros valoramos mucho este espacio, ¿no? Recién estábamos hablando con la doctora María Laura de Gregorio, que instruyó la causa cuando era fiscal de instrucción. Exacto. Sí. Que la instruyeron en término, ¿no? Plazo razonable. Ahora, después se tardó 12 años en llegar a juicio oral y público, con todo lo que ello implica, ¿no?
Sí, como bien decís, con todo lo que ello implica incluso para las víctimas, ¿no? Porque el primer paso, o una de las primeras cuestiones que la familia busca a modo de reparación es que llegue la justicia, ¿no? Que se sepa qué pasó, que se encuentren los responsables. Y esto, 12 años después, todavía no pasa, ¿no? Es decir, eso lo único que hace es alimentar la impunidad, digamos, generar mucho desasosiego, mucha frustración en las familias, mucho dolor. Y se pierde prueba también, ¿no? Porque Claro, hoy los testigos que declararon hasta ahora, bueno, están, efectivamente, ¿no? dicen, yo no me voy a olvidar nunca, pero hay muchos detalles y sabemos que en Se estas pasa. investigaciones penales a veces el detalle es lo más importante, ¿no? Fundamental, claro. Sí, y además, bueno, lo que estamos viendo también, ¿no es cierto? Lo que implica una instancia de juicio, ¿no es cierto? Con abogados defensores que apuran a los testigos, que le faltan el respeto, con un escenario que no es el más, digamos, benéfico, digamos, para que una persona declare tranquila, ¿no? La instancia de juicio. Los 12 años es mucho tiempo, efectivamente. ¿Por qué tanto? Es cierto que la causa se instruyó rápido, nosotros valoramos el trabajo de María Laura Gregorio, Sí, la fue en fiscal. términos, Sí, no, y además fue un trabajo hecho con bastante rigurosidad y con... Después de esa instancia, digamos, de instrucción, digamos, bueno, empezó a avanzar, digamos, en esa instancia de instrucción es cierto que hubo recursos adicionales que se pusieron de la Procuración General para distintas medidas que se llevaron a cabo, más que nada las declaraciones testimoniales. Después, cuando entró en la etapa de elevación a juicio, ya no, digamos, ¿no? Entró en el circuito común de todos los juicios, un juicio complejo, con muchos abogados defensores que presentaban recursos, que hacían planteos, el tribunal se tomaba su tiempo, ¿no es cierto? Eso se elevaba a las instancias superiores. La verdad que, bueno, entró en la maraña de lo judicial. Habría una causa que habría que haber puesto recursos diferenciales, especiales, pero bueno, esto no se hizo. Y bueno, como te decía, la gran litigiosidad en función de la cantidad de abogados defensores, los particulares damnificados, generó, digamos, que esta demora, ¿no? Pero bueno, hoy está el juicio, va a ser un juicio largo de 3-4 meses, en función, más de 400 testigos, Sí. gran cantidad de pericias. Así que bueno, esperemos realmente que se llegue a una conclusión, que se pueda responsabilizar a los agentes penitenciarios, al director, al jefe de seguridad, que están también enjuiciados. Es una paradoja, vos sabés que nosotros estuvimos en esa unidad 3 días antes de este hecho. El jueves anterior, Ajá. esto fue el domingo, nosotros el jueves anterior nos constituimos en la unidad, hacer una inspección de rutina. Ahí estamos viendo imágenes, ¿no? De la unidad. Claro. Y vos sabés que había una situación estructural de bastante deterioro de la unidad. Estuvimos en los buzones que estaban inundados, me acuerdo, sin luz, en el sector de aislamiento. Y bueno, presentamos un habeas corpus colectivo al día siguiente, ante el juzgado de Atencio que hizo lugar al habeas corpus, porque realmente las condiciones eran tremendas, ¿no? Bueno, y el domingo pasa esto, digamos, ¿no? Es decir, eran un montón de indicios que permitían ver que podía pasar cualquier cosa de estas, digamos, porque las condiciones estructurales eran deficientes. Esto que describía recién la fiscal, es clave, digamos, para entender por qué pasó, ¿no? La masacre de Magdalena. Y es una masacre porque hay responsabilidad estatal muy clara, no solo de los agentes penitenciarios que encerraron a las personas para que se mueran, ¿no? Porque en el relato que hace la fiscal, lo que falta decir es que cuando se retira el servicio penitenciario del pabellón, se retira a algunas personas y cierra la puerta y le pone el candado. Con el candado, decían los sapos, los presos. Pone el candado. Pusieron los sapos, que es el candado, y los dejaron morir a los pibes. Palabras textuales de los testigos. Cuando venían corriendo el resto de los detenidos, y muchos de ellos mueren agarrados a la reja de salida, muchos de ellos mueren apilados en la reja de salida, esperando que abran el candado, digamos, ¿no? Nadie abre el candado. Y que estaban esperando la orden de un jefe para ver si abrían o no los candados, mientras veían claramente que estaban todos que se estaban ahí muriendo. Quemando, claro. Sí, realmente fue una masacre porque efectivamente los encerraron para que se mueran. Es decir, cualquiera puede analizar que en un pabellón en llamas, digamos, con las características de ese pabellón, obviamente se iban a morir, digamos, ¿no? Ahora, doctor, ustedes como parte querellante hicieron los lineamientos y coinciden con el encuadre legal que da la Fiscalía, el homicidio culposo y el abandono de personas sido muerte. Sí, en principio sí, digamos, habrá que ver, estamos estudiando también la posibilidad de otras calificaciones, claro, digamos. Pensando en voz alta, por lo que usted está adelantando, que ellos debieron prever lo que iba a ocurrir, que ya 3 días antes habían presentado un habeas corpus. Podemos estar hablando hasta de un dolo eventual aquí, ¿no? Por eso, sí, y también bueno, expliquemos un poco el dolo eventual, ¿no? Que justamente es esto, cuando alguien se representa con su conducta, puede
dañar a alguien o matar a alguien y no le importa nada y Exacto. sigue con su conducta, ¿no? Exacto. Que esto es lo que pasó, digamos, ¿no? Esto es lo que nosotros suponemos que pasó y vamos a tratar de construir también ese tipo, porque en definitiva es esto, digamos, ¿no? Es decir, había muchos agentes penitenciarios en el lugar, ¿no es cierto? Y este acto de cerrar el candado, que bueno, obviamente lo cierra un agente, pero los otros mirando tampoco hacen nada para revertir esa situación, ¿no? Estaban Para abrir todos el candado. esperando una No sé, orden. no. Y bueno, y las personas fallecieron. Lo que dice la fiscal es cierto también, se inicia una causa para investigar las responsabilidades políticas, porque esto es lo grave, digamos, ¿no? La decisión de que esa bomba que tenía que llevar agua no funcionara, la decisión de que los matafuegos no estaban cargados. Había una resolución de la Dirección General de Administración del Ministerio de Justicia que decidió cargar la mitad de los matafuegos de toda la unidad porque no había presupuesto para cargar todos. Y obviamente se cargaron los que estaban en las oficinas de los agentes penitenciarios, pero no los que estaban en los pabellones. Digamos además también que era un pabellón colectivo, era un galpón de 10 metros por 35, donde se apilaban 60 personas. De acuerdo a los estándares internacionales que prevén el alojamiento de personas detenidas, podía haber 30 personas, no más en ese pabellón, había 60. Con camas cuchetas, una al lado de otra, sin ninguna división. Obviamente las personas dividían con frazadas para tener cierta intimidad. Como es en casi todos los penales de la provincia, ¿no? Es así, el hacinamiento, se sabe. Exactamente, con 3 retretes, con 3 canillas, una situación muy crítica. Hace poco dieron un informe que es revelador, ¿no? El porcentaje de excedentes que hay en las cárceles. Creo que sí, duplica casi el 60%. Sí, no, y ahora ya se duplica. Sí, ha crecido, están casi 40.000 personas detenidas en la provincia, porque este es el otro elemento, digamos, ¿no? Es decir, pasó semejante masacre, semejante tragedia, y lo peor de todo es que nada cambió. No solo nada cambió, sino que se agravó la situación. Ni siquiera sigue todo igual, se agravó, está peor de lo que estaba. ¿Y ustedes saben esa causa por las responsabilidades políticas en qué estado está? ¿Si avanzó? No, terminó archivada. Digamos, la Fiscalía de Delitos Complejos es el Triángulo de las Bermudas, digamos, ¿no? Es justamente la Fiscalía que jamás ha investigado los delitos de los funcionarios públicos, ¿no? Esto es algo conocido en el ambiente, dicho por todos, la verdad que funciona bastante mal, y en general las causas prescriben. Bueno, no está más, esa unidad se ha disuelto y ahora los delitos complejos es por turno, ¿no? El fiscal que está de turno va a investigar, ¿no? La verdad que ahí desaparecían los delitos, digamos, ¿no? Una causa que iba a parar ahí, causa que no se investigaba y siempre terminaban archivadas, ¿no? O prescriptas. Pasaba el tiempo. Nosotros, las causas de corrupción penitenciaria, por ejemplo, que son múltiples, con distintas causas muy claras de corrupción penitenciaria, terminaban todas prescriptas, digamos, ¿no? O archivadas, o no se investigaba absolutamente nada. Justamente esas causas que investigan defraudaciones con el presupuesto, por obras que figuran realizadas y no se realizan, por licitaciones mal hechas, que causan después todo este daño. Esas causas no han avanzado. No avanzó ninguna, esa causa murió, digamos, no solo eso, no hubo responsabilidad política alguna de ningún funcionario, nadie pagó por esto en términos de, no le costó el cargo a nadie. De hecho, el jefe del servicio penitenciario en aquel momento, Fernando Díaz, volvió a ser, luego de algunos años, el jefe del servicio penitenciario el año pasado. Es decir, el ministro de Justicia Di Rocco, o Rotundo, que era el secretario de Política Criminal, es decir, de políticas penitenciarias en aquel momento, es decir, no le costó el cargo a nadie se responsabilizó, digamos, ¿no? E incluso me acuerdo, el jefe del servicio penitenciario, 3 o 4 días después del hecho, dijo que todavía no tenemos ningún error que reconocer, digamos, ¿no? Esa fue la manifestación. Y después cuando uno entra en el relato finito del hecho, se da cuenta de las atrocidades que hubo, ¿no? La doctora dijo, entraron en el pabellón disparando con posta de goma, más de 21 disparos hicieron, pero cuando acorralan a las personas sobre el fondo del pabellón, digamos, disparando, llegan a dispararle a las personas a quemarropa, a menos de 1,5 metros. Con postas de goma, igual son letales. Son letales, las recomendaciones de uso, los protocolos en el uso de la posta de goma señalan y prescriben que no se puede disparar a menos de 10 metros de una persona a la posta de goma porque puede ser letal. Disparaban a 1,5 metros de las personas, ¿no? Además que entraron con los perros, digamos. Sí, entraron con la División Canes. División Canes, perros que atacaban a los detenidos, digamos. Entonces, en ese avance, digamos, del grupo especial del servicio penitenciario es donde un detenido prende un pedazo de colchón como para justamente que se vayan, para que no sigan reprimiendo, y ahí se inicia toda la secuencia, ¿no? Ponen los candados. Toda la secuencia, sí. Pero bueno, realmente hubo responsabilidad
de los agentes penitenciarios que estaban ahí, de los directores. Mira, y te digo otra cosa, lo veía a Tejeda en el juicio, ¿no? El director de la unidad en aquel momento, y cuando fuimos ese jueves, me acuerdo, cuando entramos en la unidad, Tejeda nos dice, venga, que les quiero presentar. Él era un pastor evangelista, entonces quería hacer de la unidad 28, tenía el proyecto de hacer una unidad evangelista, que todos los pabellones fueran del evangelio. Y habían venido a visitar la unidad, a conocer la experiencia evangelista, ¿no? Eran como 10 pastores de todo el mundo. Había un pastor sueco, uno noruego, de África, de Asia. Era una iglesia de estas evangelistas internacionales, digamos, que habían, el ejemplo de la unidad 28 como unidad evangelista se había puesto como ejemplo a nivel internacional y venían a conocer la experiencia. Y estaban ese día ahí. Conocimos a todos los pastores, nos presentaron. Bueno, hicimos la inspección. Cuando vamos a salir, le digo, mire, la verdad que todo lo que usted dice, Tejeda, no es así, ¿eh? Digo, todo lo que usted construye, el relato de cómo funciona esta unidad, en la práctica eso no pasa, fíjese, porque esto es un desastre, digamos, ¿no? Bueno, hay problema, lo vamos a solucionar. El domingo pasa esto, digamos, ¿no? Es decir, que esto tiene que ver con actitudes del personal penitenciario, con prácticas penitenciarias, pero tiene que ver también, digamos, con cuestiones estructurales no resueltas por su gestión. Algo se venía anunciando, ¿no? Doctor Roberto Cipriano, le propongo hacer una pausa. Bueno. Y vamos a continuar hablando sobre el caso de Santiago Maldonado, que sé que ustedes tienen participación, a ver si hay alguna novedad de último momento. Perfecto. Una pequeña pausa y seguimos en Justicia en Primera Persona. Seguimos en Justicia en Primera con el doctor Roberto Cipriano García de la Comisión por la Memoria para hablar ahora del caso Santiago Maldonado. ¿Hay alguna novedad? No, lamentablemente ninguna. Santiago sigue desaparecido. Bueno, hoy fue escandalosa, vergonzosa, difícil encontrar el calificativo para expresar la explicación que dio la ministra Bullrich a la Comisión de Seguridad, ¿no es cierto?, en el Congreso Nacional. Porque no solo negó absolutamente todo, no negó que Maldonado estuviera en el lugar, sino que defendió a la Gendarmería, dijo que no iba a sancionar a nadie, que no iba a echar a nadie por la ventana porque ella bancaba la situación. Es decir, la verdad que con un desconocimiento de la situación, inventando cosas que no son, agregando elementos a la causa que no están. La verdad es que está acreditado que Maldonado estaba en la comunidad en ese momento, donde se produce la represión de la Gendarmería, represión que fue dirigida por el segundo del Ministerio de Seguridad, por Nocetti, que es el jefe de gabinete de Bullrich. Él estaba ahí en ese lugar. Él dirige el operativo y después del operativo desaparece Santiago Maldonado. No solo han encontrado el gorro de Santiago en el lugar, hoy hubo un nuevo rastrillaje y encontraron un collar de Santiago también. Sino que además los perros rastreadores han olfateado y han dado cuenta de que estuvo en ese lugar, donde efectivamente la comunidad dice que estuvo. Hay 3 personas de la comunidad que declararon y describieron toda la secuencia. Nosotros estuvimos en la comunidad 2 veces, fuimos al lugar. La verdad que varias de las personas nos contaron cómo habían sido los hechos. Son muy contundentes las declaraciones, muy serias, muy claras, digamos, no hay dudas de... ¿Usted qué supone? ¿Que hubo...? No, para nosotros es un caso de desaparición forzada de persona. La Gendarmería lo desapareció, digamos, ¿no? Es decir, la Gendarmería sin orden judicial, esto hoy Bullrich decía con orden judicial, no es así. El juez había dispuesto que la comunidad estaba cortando la ruta 40 de manera intermitente, reclamando por la libertad de su lonco, que es su cacique, que es Facundo Jones Guala, que tiene un pedido de extradición de Chile, que esta es otra aberración jurídica, porque él ya fue juzgado por ese mismo pedido de extradición y el juez lo rechazó, digamos, ¿no? Se rechazó la extradición, se declara nulo todo el procedimiento y lo vuelven a detener a partir del viaje de Macri a Chile, la reunión con Bachelet, donde acuerdan trabajar en conjunto para la represión de los grupos mapuches. Luego de eso lo detienen a Jones Guala y está preso y le van a hacer el mismo juicio otra vez. Entonces empieza un reclamo de la comunidad, ¿no es cierto?, para que justamente lo liberen. Y ahí es donde se produce el corte de la ruta y 3 escuadrones de Gendarmería, más o menos 100 efectivos, los desalojan de la ruta y luego ingresan a la comunidad reprimiendo, disparando posta de goma, de plomo,
la verdad que si vos ves la comunidad, la precariedad en la que viven, digamos, la pobreza absoluta, en casas muy pobres, digamos, ¿no? Sin ningún tipo de armamento, porque además lo que hace el gobierno es construir un discurso que se trata de un grupo terrorista, nada tan lejano de eso, digamos, es gente muy humilde, con herramientas, con ningún tipo de arma, digamos, la autodefensa que ellos le llaman cuando avanza la gendarmería es tirarle piedras, digamos, a la gendarmería. Y bueno, y ahí se produce, digamos, cuando la gendarmería ingresa en la comunidad, vos tenés el ingreso, ¿no es cierto?, sobre la ruta 40, y atrás está el río Chubut. ¿Qué pasa? La comunidad se lanza hacia el río, digamos, corriendo a la gendarmería y cruzan el río para escapar. Y Santiago Maldonado, que estaba en la comunidad, que no sabía nadar y había tenido un incidente hace un par de años que casi se ahoga, esto nos contó la familia, no se anima a cruzar el río. Entonces se queda de este lado y allí es donde la gendarmería lo detiene, esto lo ve la comunidad, cómo lo detienen, cómo lo arrastran. Son dos lomadas y el río está abajo, ¿no? Como en una hondonada. Ellos van por la hondonada, cruzan el río, Santiago de este lado, y ven cómo justamente lo arrastran hacia la lomada, lo golpean y lo cargan en un Unimob, que es un camión, digamos, Sí, sí. del Un escuadrón camión del Bolsón. todoterreno de... Exacto, y ahí después lo pasan en el lugar donde está el corte, que es a 2 kilómetros de allí, pero que se ve claramente, donde la gendarmería tiene un campamento prácticamente. Allí lo pasan, ven cómo hacen como un cordón de gendarmes tapando para que no se viera, pero ven como 4 gendarmes bajan a Santiago y lo suben a una camioneta de gendarmería que se va del lugar. Eso que está Está declarado declarado Sí, claro. por la comunidad Sí, sí. y está en la causa Sí, judicial, sí, está ¿no? en la causa. Esto costó que se produzca. Vos sabés que la Comisión por la Memoria, nosotros venimos acompañando este tema desde el 2015 que comienza, esto no es nuevo. Digamos, hay una disputa de tierras que los mapuches reclaman como tierras ancestrales, que disputan con Benetton, unos grandes grupos económicos que tienen más de 1 millón de hectáreas allí en la Patagonia. Tanto el Estado provincial como el Estado nacional, lejos de justamente tratar de equilibrar esa situación de desigualdad entre un grupo de 5 familias, 60 personas que viven allí, y el todopoderoso Benetton, lo que hace es favorecer los intereses de Benetton, ¿no? El Estado provincial y el Estado nacional. Entonces, digamos, estas situaciones de represión que se vienen continuando en el tiempo, de ingresos de la gendarmería, digamos, viene generando toda una tensión, y además, Nocetti, que dirige el operativo, hace declaraciones públicas diciendo que él no necesita ninguna orden judicial para meter preso a todos los mapuches de la comunidad porque cometen delitos, cortan la ruta, entonces en la medida que vayan saliendo, que los vaya encontrando, los va a ir deteniendo. Esto lo que genera es que obviamente no quieran ir a declarar al juzgado, porque dicen, si vamos al juzgado y decimos que estábamos ahí, inmediatamente cuando salimos nos van a meter preso, digamos, ¿no? Porque esta es la amenaza de Nocetti que se hace pública en los medios de allá. Y a nivel Que nacional, no van a declarar quiénes al juzgado, la gente de la comunidad. Ajá. Ellos dicen, si públicamente están diciendo que nos van a ir deteniendo en la medida que nos vayan No, encontrando. pero creo que, me parece que lo que dice la gente de Gendarmería o no sé, es que una fuerza pública donde se está cometiendo un delito tiene la obligación de actuar, no tiene por qué esperar una orden judicial, Claro. porque está para eso, para prevenir el Sí, delito. claro. Creo que se refiere a eso, ¿no? Que No, van a detener sin orden no, judicial. lo dijo Para detener sí, expresamente. para detener sí se necesita una orden judicial. No, justamente, esto es lo grave de las declaraciones de Nocetti, lo que genera mucha preocupación. Nocetti dice, no necesito una orden judicial para detener a una persona que está cometiendo un delito. Ah, no, eso sí, eso no se necesita, Por es eso, verdad. por eso. Entonces él dice, como todos los que estaban ahí en el lugar e intentaron contarlo, estaban cometiendo un delito, yo los voy a ir buscando, los voy a ir identificando y los voy a ir deteniendo. Esto es lo que dice públicamente. Una cosa es detener en flagrancia, Exacto. cuando alguien está cometiendo, ahí sí, está obligado el funcionario público, si no es incumplimiento de los deberes. Ahora, después no puede ir a detener porque cometió un delito. Ahí sí, ahí tiene que haber un proceso, una orden judicial. Exacto. Lo que le planteamos tanto al juez como a la fiscal, bueno, constitúyanse ustedes en la unidad y tomen declaraciones a los testigos, garanticen la reserva de identidad, digamos, ¿no es cierto? Cosa que no hacen, ni el juez ni la fiscal no querían ir a la comunidad a tomar la declaración. Pedimos la intervención de la Procubin, que es la Procuraduría de Violencia Institucional, que trabaja estos casos. La Procubin efectivamente intervino en el juicio y fue a la comunidad. Ahí fue el doctor Félix Krauss. Claro, y Fernando Balone. Y ellos fueron los que lograron, porque fueron a la comunidad y generaron una relación de confianza con la comunidad, lograron tomar las declaraciones, ¿no? Y a partir de las declaraciones, justamente, esto es el sábado pasado, las declaraciones de 3 integrantes de la comunidad. Pero hasta ese momento no se había podido reflejar esa versión en el expediente porque nadie estaba dispuesto a ir a la comunidad a tomar declaración. Entonces, digo, también hay un problema, digamos, en la actuación judicial.
que tiene que ver con no conocer las pautas culturales, con no entender esa desigualdad de armas, digamos, entre una comunidad, en muchos casos inclusive sin formación, ¿no? Y un empresario tan poderoso como Benetton. Pero bueno, en el marco, digo, los rastrillajes que se hicieron, hoy se hizo un nuevo rastrillaje en la comunidad, se pudo hacer, fueron los buzos de prefectura, recorrieron. Bullrich está diciendo que la comunidad no quiere dejar que se hagan los procedimientos, eso son mentiras, los procedimientos se hicieron, están las actas en los expedientes, las personas declararon, digamos, bueno, hay una negación del gobierno sobre esta situación, esto es lo grave justamente, porque la verdad es que Bullrich llegó a decir que Maldonado no estaba en el lugar, digamos, ¿no? Incluso por el rastreo de llamados telefónicos de los teléfonos de Maldonado, hay un montón de elementos en la causa que dan cuenta de que él efectivamente estuvo estaba en allí. ese lugar. Es decir, que estaba ahí en ese momento, digamos, ¿no? Y que desaparece después del procedimiento. Que esto es lo particular del caso y lo grave, digamos, ¿no? Nunca había otros casos de desaparición en democracia. Jorge Julio López, Miguel Bru. Mañana se cumplen... Andrés Núñez. En la vigilia, mañana se cumplen 24 años lo de Miguel. Andrés Núñez, otro montón de casos, digamos, ¿no? Pero, digamos, lo que nunca estuvo tan claro es que esto fue consecuencia directa de una intervención de una fuerza de seguridad, después desaparece en ese mismo momento, ¿no? Entonces esto es lo grave, lo preocupante y lo que creemos que rápidamente hay que resolver, y el gobierno tiene que hacerse cargo de esta situación, no negarla, porque en la negación se consolida la impunidad. Y esto es lo grave, ¿no? Muy bien, doctor Roberto Cipriano García de la Comisión de la Memoria, le agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Acá le hemos sacado jugo hoy, pero hemos tenido 2 bloques. Bueno, gracias a ustedes. No. Bueno, nosotros desde aquí nos despedimos, nos reencontramos el miércoles que viene aquí a las 22 en Justicia en Primera Persona, y desde las 19 el miércoles también en el programa de radio Justicia en Primera. Que tengan buenas noches.